la clase pasada era problemas de flotabilidad. Entonces, recuerden ustedes que yo voy a tener un cuerpo que puede estar sumergido o no puede estar sumergido al 100%, ¿no? Digo, yo podría considerar que a lo mejor mi cuerpo no está sumergido totalmente, ¿no? Tiene un porcentaje que sale del nivel del agua, ¿no? Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es lo que necesita? Recuerden ustedes, tengo que hacer un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? ¿Qué es lo que interviene únicamente aquí? Va a intervenir mi fuerza de flotación, que va en sentido contrario al peso, que está en el centroide del volumen, y una fuerza externa, que es la que yo puedo desconocer, ¿sí? Entonces, vamos a ver, vamos a sacar, y esta fuerza externa puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo, según yo considere mi suma de fuerzas verticales deben de ser igual a 0. Esta puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo, ¿no? También yo podría considerar que mi fuerza externa en este diagrama de flujo, en este diagrama de cuerpo libre, perdón, va a venir en este sentido, ¿sí? Son las dos únicas opciones que yo puedo tener ahí, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que necesito primero? Yo necesito el peso específico de un fluido. Ahorita les doy pesos específicos. Yo necesito el peso específico del fluido. ¿Sí? Y yo necesito un peso específico y yo necesito un peso específico del material del que está hecho este cubo, ¿no? Entonces esto va a ser el peso específico del material del cubo. Les doy algunos ejemplos para el peso específico del fluido y digo, vamos a cambiar que no sea el del agua o podemos nosotros inventar alguno, ¿no? Tengo yo aquí, por ejemplo, para líquido, tengo del fluido, tengo gasolina, alcohol etílico, acetona, petróleo, etanol, aceite, agua destilada, cerveza, agua de mar, leche, glicerina, cloroformo, mercurio. ¿Cuál podríamos poner para el peso específico de ese fluido? Glicerina. ¿La glicerina? Ok, déjame ahorita te digo cuál es el género. Déjame mover aquí. La glicerina vale, el peso específico de la glicerina, o sea, del fluido, vale 12.360 ¿dónde estás? Punto 60. Acuérdense, si es peso específico, son newtons sobre metro cúbico, ¿no? Newton sobre metro cúbico, aquí está. Vale. Y yo tengo esto, Newton sobre metro cúbico. Ahora yo voy a tener un peso específico del material. Dentro del material yo les voy a decir, tengo poliuretano, tengo corcho, pino, haya, encina, roble, el hielo, un caucho, magnesio, ladrillo, alabastro, que es como una piedrita, concreto, vidrio, cuarzo,
mármol, granito, aluminio, diamante, estaño, bronce, acero, hierro, latón, cobre, plata, plomo, uranio, oro y platino. ¿Qué cuál quisieran ustedes? Alabastro, maestro. Sale, alabastro. Ingeniera quiere alabastro. Sale. Y este va a ser... Este tiene un peso específico de 22,563 Newton sobre metro cúbico. Ahora, yo voy a tener metro cúbico. Yo voy a suponer, digo, así como está la figura sin la línea azul que yo dibujé aquí, esto yo supondría que el cuerpo, el volumen desplazado es al 100% si está aquí sumergido. O sea, si acá está el nivel del agua, no le hagan caso ahorita, voy a quitar esta línea. Aquí el volumen desplazado sería el 100%. Si yo vuelvo a trazar una línea, vamos a suponer, ¿cuánto se podría sumergir este cubito? ¿Cuánto quisieran que se sumergiera así? Nada más. En porcentaje. ¿Qué porcentaje se sumerge y qué porcentaje flota, no? Vamos a ver cuánto se sumerge. ¿Cuánto le podríamos poner de esto que se está sumergiendo este cubo? ¿Cuánto en porcentaje y cuánto se hunde? ¿Cuánto quisieran ustedes? Un 85%. ¿Sale? Gracias, ingeniero. Se hunde, nos dice la ingeniera que se hunde un 85%. 85%, ¿vale? Eso yo lo tengo como dato. Ahora necesito, déjenme abrirlo un poquito más. Digo, si yo estoy considerando que es un cubo, lo que necesitaría es, digo, puede ser de cualquier forma. Vamos a suponer que los lados son iguales, ¿no? Para no estar. Este lado es igual a este lado, ¿no? ¿Sí? Voy a suponer eso. Entonces, vamos a suponer qué dimensiones pudiera tener ese cubo. Voy a poner el lado. ¿Cuánto va a tener? ¿Cuánto podría tener? ¿15 metros? Chale. Me están diciendo que es un cubo de 15 metros por 15 metros, ¿no? ¿Sale? Vamos a ver qué es lo que sucede con esto. Yo tengo estos datos ahí. ¿Sí? ¿Qué me dice a mí para resolver mis problemas de flotabilidad? Él me dice mi fuerza de flotación, acuérdense, mi fuerza de flotación va a ser igual a ¿qué? El peso específico del fluido. No me lo voy a poner ahorita aquí una vez nada más. Y esto lo tengo que multiplicar por el volumen desplazado. Yo lo tengo así. Mi fuerza de flotación peso específico, no con esto, no. Peso específico del fluido por el volumen desplazado. El volumen de este cubo, voy a sacar aquí el volumen. El volumen del cubo normal, va a ser igual a un lado, y esto lo voy a poner, esto va a ser al cubo, ¿no? ¿Todos están de acuerdo? Es al cubo, todos los lados, lado por un espesor, ¿no? ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo ahí? Y esto
va a ser igual a 15 metros el volumen del cubo sin total, ¿eh? ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo con eso? Sí, maestro. ¿Cuánto les da a mis ingenieros? Sale 3.375 metros cúbicos. Bien. Yo ya lo tengo ahí. Ese es mi volumen. Pero mi fórmula me dice que es un volumen desplazado. Aquí nos dijo la ingeniera que el 85% es lo que se va a hundir. O sea, el 85% del volumen es lo que se va a hundir. Por lo tanto, un volumen desplazado va a ser igual al volumen que yo tengo multiplicada por 0.85. ¿Sí? El 85% es el que yo estoy considerando. Nada más el 85%, nada más lo divido entre 100 y hace 0.85. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué me empieza a dar? Yo sé que tengo mi volumen, 3.375 metros cúbicos. Esto lo voy a multiplicar por 0.85. Y ahí sí, ¿cuánto les da? Te sale 2.868.75 metros cúbicos. Ajá, .75 metros cúbicos. Bien, Miguel. Voy a abrir un poquito más. Vean ustedes. Yo ya sé cuánto se va a desplazar de este cubito. Si sé que el 85% de todo el volumen de este cubo es en lo que se hunde, lo que yo estoy considerando que se hunde, entonces yo ya sé que el volumen desplazado va a ser 2.868.75 metros cúbicos. Ok. Mi fuerza de flotación, aquí, mi FB, por lo tanto, mi fuerza de flotación va a ser igual al peso específico del fluido, que teníamos que era 12.360.60 newtons, que le pongo los metros cúbicos, y esto lo voy a multiplicar por mi volumen desplazado, donde mi volumen desplazado vale 2.868.75 metros cúbicos. Entonces aquí, esto me quedó 4, me faltan los metros cúbicos aquí. Entonces, vean ustedes. Ahora yo tengo mi fuerza de flotación y esta fuerza de flotación, ¿cuánto equivale? Saldría, profesor, 35.459.475, perdón, 471.25 Newton. Bien, ahí serían newtons. Bien. Sí, yo ya tengo ahí ya lo que está, mi fuerza de flotación que yo estoy considerando. O sea, yo aquí, yo ya tengo este elemento. Nada más con las puras dimensiones del cubito, y tengo yo mi peso específico del fluido donde está sumergido y tengo el peso específico del material. Ahorita yo nada más, lo único que hice fue
sacar mi fuerza de flotación. Pero ¿cuánto vale el peso? ¿No? Aquí vamos a sacarlo. El peso de ese cubo, de alabastro, el peso de ese cuerpo va a ser, ¿qué? Fíjense bien. El peso específico, pero por el volumen. ¿Pero qué volumen voy a considerar yo? ¿El volumen desplazado o el volumen total? ¿Cuál voy a considerar yo? ¿Es el total, no, maestro? El total, bien. Sí, porque yo necesito saber cuánto pesa. Que se hunda nada más el 85%, eso es diferente. Entonces, yo tengo aquí que el peso va a ser al peso específico, pero ¿de qué va a ser aquí? Me faltó que lo voy a mover. El peso específico, permítanme, pero ¿de qué va a ser esto? Déjenme ponerlo. Del material. Yo necesito saber su peso específico del material. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué tengo aquí? Yo sé que el peso va a ser igual al peso específico del material, que va a ser los 22.563 newtons sobre metro cúbico. Ahorita le ponemos así. Y los tengo que multiplicar por el volumen total. El volumen total son estos: 3375 metros cúbicos. ¿Sí? Y van a ser newton sobre metro cúbico. Entonces, yo ya voy a saber cuánto va a valer mi peso. ¿Cuánto vale el peso? ¿Cuánto nos da el peso del material? ¿Cuánto? 76.150.125 Newton. Bien. Y van a ser newtons. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el peso es una fuerza. Y sabemos que la fuerza está dada en newtons. Entonces, vean ustedes, yo ya tengo una fuerza de flotación y yo ya tengo un peso. ¿Qué me falta obtener? Mi fuerza externa, para que esto se mantenga en equilibrio. ¿Qué me dice la ecuación de equilibrio? Él me dice que mi suma de fuerzas verticales va a valer 0, para que esté en equilibrio ese cubo. Entonces, aquí yo tengo que plantear mi ecuación. Aquí tengo que decidir. Aquí tengo que decidir yo en esta. ¿Cuál es positivo? ¿Cuál es positivo? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Cuál sería? ¿Cómo quieren? Hacia arriba, ¿no, profesor? Yo voy a decir que todas las fuerzas que vayan hacia arriba van a ser positivas. ¿Sí? Por lo tanto,
¿Yo qué voy a tener aquí? Yo no voy a poner esto. Yo sé que esto debe de ser igual a 0. Todas mis sumas de suma de fuerzas verticales va a ser igual con 0. Vean ustedes la figura. Todo lo que está vertical debe de ser igual a 0. Él no está considerando ninguna fuerza horizontal. Entonces, vamos a hacer la primera ecuación de equilibrio. Si yo la tengo así, vean ustedes. Yo digo que la fuerza de flotación, voy a considerar esta, sí, ahorita sí. Vamos a ver las dos opciones. Más la fuerza externa menos el peso. Esto va a ser igual a 0. ¿Sí? Esta es sin considerar la rojita, sin considerar esta fuerza rojita nada más. Yo sé que la fuerza vertical va hacia arriba, más la fuerza externa que él está considerando, menos el peso, va a ser igual a 0. Pero puedo tener otra ecuación donde ahora considero esta fuerza vertical, la fuerza externa, perdón, hacia abajo. Le voy a decir que mi fuerza vertical menos mi fuerza externa menos W va a ser igual a 0. ¿Cuál está bien y cuál está mal? ¿Cómo lo determino yo esto? Haciendo las operaciones nada más. Voy a hacer la primera. Voy a hacer esta de aquí. ¿Sí? Voy a despejar de estas dos ecuaciones. Voy a despejar lo que es la fuerza externa. ¿Sí? Todavía no sé cuál está bien o cuál está mal. No es que, bueno, sí, nada más me lo va a decir un signo. La fuerza externa va a ser igual, en este caso, al peso menos la fuerza de flotación. Para el segundo caso, mi fuerza externa va a ser igual a mi fuerza de flotación menos W. ¿Y todos juegan con el despeje? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo voy a decirle, voy a sustituir la primera. Mi fuerza externa va a ser igual al peso. Yo tengo 76, 15, 0,125 newtons. Eso es lo que vale el peso. Menos mi fuerza de flotación. Menos mi fuerza de flotación. Y mi fuerza de flotación vale 354. 594. 71.25 newtons. Ahorita hacemos la operación. Mi fuerza externa va a ser igual a mi fuerza de flotación, 354, 59, 471.25 newtons, menos 76, 15, 0,125 newtons. Entonces vean ustedes. ¿Cuánto les va a dar aquí?
40 millones 90.000 653. 40 millones 90.000 600, 609, no. 40 millones 690.000. 40 millones 690.000. Ajá. 653. Uh-huh. Punto 75 newtons. ¿Punto 75? Sí. Pero es negativo, ¿no? Uh-huh. Por eso le puse aquí el signo menos, ¿eh? Es negativo. ¿Cuánto me va a dar lo de abajo? ¿Cuánto me da abajo? Me dio abajo. Voy a hacer el de arriba. ¿Cuánto les da a mis ingenieros? Menos 40 millones 690.000 ¿Abajo 650. nos da menos? Sí, me sale menos. Sí, profesor, sale igual, sale lo mismo. ¿Cuál me da negativo? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo. de abajo sale igual, menos 40. ¿Este es menos? Sí, ¿Este es positivo? el de arriba me parece que es positivo. ¿Este es positivo? Ah, ok, entonces me equivoqué. Este es así. Y este, entonces, me va a dar lo mismo, 4069, 0653.75 newtons, ¿no? Pero este es negativo, ¿verdad? Y el de arriba. Sí. Este es el negativo. Uh-huh. Pues, ¿qué quiere decir esto? Si ustedes se fijan, yo saqué dos ecuaciones de equilibrio. Lo único que me va a diferenciar cuál está bien va a ser este signo. Si mi fuerza externa me sale positiva, quiere decir, vean ustedes, fuerza de flotación más mi fuerza externa que la estoy considerando hacia arriba, menos W, menos el peso, va a ser igual a 0. Por lo tanto, si esto es positivo, esta fuerza externa está bien considerada hacia arriba. O sea, la fuerza externa, su signo de la fuerza externa, la fuerza externa aquí, lo voy a poner abajo. Perdón. La fuerza externa, realmente ella va, nada más es lo único que me está diciendo esto, que va hacia arriba. Si yo hubiera considerado nada más esta ecuación de equilibrio, con cualquiera de las dos que ustedes dicen, si les hubiera salido negativo, y como estábamos considerándola, yo la estaba considerando, por ejemplo, hacia abajo. Yo lo estaba considerando así. Entonces, esta quiere decir que esta está mal, nada más por signo, ¿eh? Esta está mal, esta es la que está mal. O sea, esta está bien
considerada hacia arriba, no lo voy a poner. Y si yo la considero hacia abajo, está mal. Nada más es lo único que me dicen. De mi ecuación, nada más es lo único. ¿Qué es lo que tendría que hacer si consideré, me sale negativo? Nada más rectificar. Mi fuerza externa va hacia arriba. Nada más es eso. Es lo único que me dice el signo, ¿eh? O sea, no quiere decir que yo me haya equivocado con el planteamiento. Nada más, el puro signo es el que me dice si está bien con esta relación de que toda la suma de fuerzas verticales va a ser igual a 0. Es lo único que me dice el signo. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Está más sencilla, ¿no? O sea, realmente nada más lo único que me está diciendo es si va hacia arriba, mi fuerza externa. ¿Y esto para qué? Para considerar lo que es el sentido de mi fuerza externa. Entonces vean ustedes, ¿ahora qué seguiría? Lo voy a poner aquí. Si el peso es mayor, perdón, la fuerza de flotación está considerando así. La fuerza de flotación dice el cuerpo se hunde. Se hunde totalmente. Si el peso es menor a la fuerza de flotación, el cuerpo sale de la superficie. Hasta que se iguale. ¿Cómo es aquí nuestra fuerza de flotación? ¿Cuál es mayor? ¿El peso o la fuerza de flotación? Con estos. Aquí son 76 millones y aquí tengo 3, 6, son 35. ¿Cómo es? ¿Cuál es mayor? El peso es mayor, profesor. Entonces, por lo tanto, el cuerpo se hunde. Nada más es eso. ¿Sí? Entonces, esta es la ley, este es el principio que se cumple. El peso es mayor a la fuerza de flotación, por lo tanto, el cuerpo se va a hundir totalmente. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Dudas con flotación? No, profesor. Si ustedes ven, está muy sencillo lo que es el ejercicio de flotación. Nada más que es que yo sepa el peso específico del fluido, el peso específico del material. Si considero, yo lo estaba considerando aquí que era el 85%, pero no es cierto, se va a hundir. Aunque yo lo haya considerado. ¿Sí? Esa fue mi consideración. Pero realmente el 85% flotaba, no es cierto. Nada más me dice, como el peso es mayor a la fuerza de flotación, el cuerpo se va a hundir totalmente. ¿Sí? Con cualquiera de estas dos ecuaciones la puedo resolver yo. Nada más lo que quería decirles es cuál es el signo, ¿no? ¿Cuál es el que prevalece? Para nada más para saber el sentido de mi fuerza externa y que todo esto va a ser igual a ¿qué? Debe de ser igual a ¿qué? Debe ser igual a 0. ¿Sí? ¿Dudas?
No, maestro. ¿No? Ok. Entonces, hasta aquí llegaría el examen. Entonces, nada más son los temas que vimos. Déjenme dejar de presentarles esta. ¿Qué es lo que vimos? Esperen. Okay. ¿Qué es lo que vimos? Déjenme presentarles. ¿Qué es lo que vimos? ¿Cómo sacar el centroide, no, profesor? Así es. ¿Sí lo están viendo? ¿Sí se ve la presentación? Sí. Sí, profesor. Acuérdense, esta es la tablita que hacíamos nosotros. En la suma de X testadas y Y testadas no va nada. ¿Cómo los saco? Tengo que sacar las coordenadas con relación a un eje de referencia. ¿Sí? Mis X testadas parciales. El área de mis figuras compuestas, nada más. Lo primero es que tengo que sacar la coordenada XY de mi figura. Si es más figuras geométricas que yo conozco, tengo que sacar sus áreas. Y ya nada más realmente para sacar, vean, saco el área de mi figura compuesta, saco el área de mi otra figura conocida, saco su X testada, saco su Y testada y ya nada más multiplico. El área por la X testada, el área por la Y testada. Estos se suman. Y esto es lo que vimos en el otro ejemplo, el centroide para áreas compuestas. La X testada para el centroide de la figura compuesta es la suma de las X testada parciales por el área, que es este valor, dividido entre ¿qué? Entre la suma del área, el valor que yo voy a tener aquí. Para Y testada, igual la suma de las Y testadas por el área, entre la sumatoria del área. ¿Sí? Entonces, ya saben ustedes sacar centroides. ¿Realmente qué va a hacer? Pues va a ser una figura compuesta en la que yo necesito. Entre menos figuras compuestas tengan, es mejor, ¿no? O sea, tratar de hacer la menor cantidad de figuras compuestas. Perdón, de figuras geométricas conocidas, ¿no? De la figura compuesta de lo que tengan, de lo que nosotros tengamos. ¿Qué más voy a tener yo? La fuerza resultante sobre una pared vertical. Peso específico por H entre 2. H entre 2 es la presión promedio, multiplicada por el área que. El área, pero de la superficie mojada, nada más, donde está actuando mi columna de agua. Aquí, lógico que la pared va a tener una longitud, va a tener un largo, ¿no? Esta pared. ¿Sí? ¿Dónde va a estar actuando esta fuerza resultante? A 1/3 del piso hacia arriba. Va a estar actuando a 1/3, donde voy a tener yo mi centro de presión. ¿Sí? Para la resultante sobre una pared inclinada, yo voy a tener que HC va a ser igual a LC por el seno del ángulo, pero esta HC, esta es la que yo tengo que sacar, dependiendo de cómo esté mi figura geométrica. Aquí nada más la receta de cocina me dice que es LC por el seno del ángulo, pero nosotros tenemos que hacer triángulos para obtener mi HC. Acuérdense, lo más importante es obtener mi HC. Una vez que yo obtengo mi HC, puedo sacar mi fuerza resultante, que mi fuerza resultante va a ser igual al peso específico del líquido, que va a ser el agua, multiplicado por la HC, multiplicado por el área donde se está aplicando, donde yo quiero aplicar esta fuerza resultante. Por lo regular estábamos diciendo que era una placa, entonces era la placa, el área de la placa. ¿Para qué quiero sacar esto? Para obtener mi longitud al centro de presión, que va a ser igual a LC. Y una vez que ya saqué HC, puedo obtener LC.
Porque voy haciendo, ¿qué era lo que íbamos haciendo nosotros? Pues nada más íbamos haciendo triángulos, ¿no? Entonces yo sé que HC es un cateto de mi triángulo, como yo lo quiera formar. Déjenme ver si rayo. Acuérdense, como yo lo quiera hacer. Si yo lo quiero hacer de esta forma, o lo hago así. Siempre esta va a ser LC. ¿Sí? Tengo que hacer mis triángulos para obtener mi LC, que me va a servir ¿para qué? Para mi LP. El área de mi placa, de lo que yo tenga, tengo que sacar su área, que es esta área, y su momento de inercia centroidal, en el eje X nada más, ¿no? Acuérdense que eso nada más es la base por la altura al cubo sobre 12. ¿Sí? Y esta área que está aquí, pues va a ser el área de la placa donde yo voy a estar actuando. ¿Sí? Lo más difícil aquí que es obtener HC. La altura al eje centroidal. ¿Qué más tengo yo después de esto? La fuerza resultante sobre una pared curva. Nada más lo que está actuando sobre ella. ¿Sí? Nada más lo que está actuando sobre esta pared curva. ¿Qué es lo que saco primero? Mi fuerza vertical, que yo sé que es el peso específico del fluido multiplicado por el volumen. ¿Pero el volumen de qué? Que va a ser esta área por el espesor, nada más, para mi fuerza vertical. Obtengo los centroides de esta figura, obtengo el centroide de esta figura. Obtengo el centroide de esta figura. Y en medio de esos centroides, una vez que ya los saqué por esta fórmula, acuérdense, esta fórmula es la que vimos hace ratito, nada más. ¿La suma de qué? De las X testadas por sus áreas, entre la suma de las áreas. Saco el centroide de la figura para obtener dónde exactamente sobre mi superficie curva está actuando mi fuerza vertical. Eso es lo más difícil que yo tengo que sacar. ¿Dónde está actuando? Obtengo mi HC, que esta es la más sencilla. La altura del líquido más la mitad de la proyección de mi superficie curva, que va a estar a la mitad. Saco mi fuerza horizontal, que va a ser el peso específico del líquido por S por W, pero esta va a ser la proyección. Esta S por W es el área, pero que le voy a tener, el área de mi proyección de mi superficie curva. Esta en proyección, yo la tendría así, por ejemplo. No lo quiero hacer. Déjame ver si lo hace más rápido, más grande. Así. Sería esta cara, va a ser este punto, va a ser este punto de arriba y este punto de abajo va a ser esto. Es la proyección. S por W, este vale W y este vale S. No, ahí no los hace. Más que HC, esto es lo que vale HC. Esto es HC. Por la altura del eje centroidal. Obtengo HP. Lo puedo obtener esta HP como que nada más ese es el momento de inercia centroidal o este al cuadrado sobre 12 veces HC. Nosotros lo hacemos todo, ¿no? Hacemos toda la ecuación.
Una vez que ya tengo mi fuerza, ya tengo mi HP, mi altura al eje, al centro de, mi altura, al centro de presión, ¿sí? Porque es la que me interesa. ¿A dónde va a estar actuando realmente mi fuerza horizontal? En esta, ¿dónde va a estar actuando? Va a estar actuando a mi HP. Una vez que ya tengo mi fuerza horizontal, mi fuerza vertical y sé dónde están actuando, saco mi fuerza resultante y para obtener ya realmente el ángulo que yo necesito para cómo está actuando esta fuerza, el ángulo, déjame decirlo así, este ángulo, yo lo obtengo con tangente a la -1, que multiplica las fuerzas verticales entre las fuerzas horizontales. Y hasta ahí ya acabé yo. ¿Sí? Vean ustedes. Nada más lo que está actuando sobre mi pared curva. Tengo que sacar fuerza horizontal, fuerza vertical, su ubicación, exactamente dónde están actuando, para que yo pueda obtener mi fuerza resultante. Y ya por último, pues lo que vimos ahorita. La fuerza de flotación va a ser igual al peso específico del fluido por el volumen desplazado. El peso de un objeto sólido va a ser igual al peso específico del material por el volumen total, como decía la ingeniera. Y ya nada más, ¿qué es esto? Si la fuerza de flotación es mayor al peso, va a flotar, y si el peso es mayor a la fuerza de flotación, se va a hundir. Nada más, flota o se hunde. Tengo que considerar que mi suma de fuerzas verticales, aquí sí le tengo que indicar hacia dónde va el sentido. Pero tengo que decir que si esto es hacia arriba, es positivo. Y nada más saco estas dos ecuaciones, vean ustedes. La fuerza de flotación va hacia arriba, la fuerza externa va hacia arriba, el peso va hacia abajo, o bien la fuerza de flotación va hacia arriba, la fuerza externa la voy a considerar que va hacia abajo, menos el peso. Y esto va a ser igual a 0. Y eso es todo lo que tenemos que hacer. ¿Dudas, mis ingenieros? Ninguna. Eso es todo lo que vimos en este parcial. Nada más puras fuerzas resultantes sobre paredes, sobre diferentes superficies y ya nada más el de flotación, ¿no? Sí, el principio de Arquímedes. Entonces, esta se las subo. Les subo la guía de estudio de lo que tenemos que saber. Acuérdense, todo en el sistema internacional. Todo en el sistema internacional. Para que me puedan salir bien mis resultados. ¿Dudas? ¿Dejará problemario como en el parcial pasado? Sí, se lo subo al rato también. Y el martes nos vemos para las dudas que tengan. Y el jueves lo hacemos, ¿no? ¿Sí? El jueves hacemos el examen. Mientras pienso que ponemos. Sí, profesor. ¿Vale? Ya hacen cosas más difíciles ahorita. Entonces, sí pueden. O sea, sí pueden ustedes. ¿Sí? Háganlo por ustedes. Traten de resolverlos. Entonces se los subo ahí para que los puedan resolver el fin de semana. Y las dudas las resolvemos el martes. Y ya el jueves hacemos el examen. ¿Sale? Igual 2 horas para hacer el examen. ¿Sale? Está bien, profe. ¿Sale? Sale, mis ingenieros. Sí pueden. Sí pueden. Tienen que imaginarse más las cosas. ¿Sí? Por eso somos ingenieros. Tienen que imaginarse las cosas. ¿Sale? Bueno. También, mis ingenieros, los dejo y entonces, si no tienen dudas, los dejo
Y nos vemos el martes, ¿no? Les subo ese más tardecito. Sí, está bien, profesor. Sale, Sí, profesor. ¿vale? Cuídense, mis ingenieros. Estén bien. Hasta luego, profesor. Gracias, profesor. Buen día. Yo tenía una duda sobre los fluidos. ¿Esos, dónde lo tomo?